Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, esperando que sea de edificación para ustedes y que podamos compartir esta palabra de Dios, que es palabra de vida y que es restauradora siempre y cuando seamos hacedores de la misma y busquemos a Cristo con todo nuestro ser. Entonces, vámonos a Salmos. Salmos 18. Y vamos a leer Salmos 18. Del versículo 1 al versículo 10. Y vamos a ir analizando conforme pasan las semanas diferentes versículos de este capítulo número 18. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Aquí tenemos un salmo que es algo extenso, y dentro de los salmos sí comparte una extensión considerable, pero a final de cuentas estamos dándonos cuenta aquí cómo el salmista está buscando a Dios con todo. Fortaleza mía le llama. No estamos confiando en cosas del mundo, en cosas que Dios mismo hizo. Estamos confiando en el mismo Creador. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y quiere ver mejoras en su condición de salud, si es una persona mundana va a ir con médicos, a consumir pastillas y diferentes medicamentos que le puedan ayudar a sentirse bien. Pero pues aquí tenemos a una persona que está confiando todo en Dios mismo, no en las cosas, no en los inventos que a final de cuentas Dios puso en sus mentes. Si Él no hubiera querido, si su voluntad hubiera sido distinta, no hubiéramos tenido curas para diferentes cosas. Es más, no hubiéramos tenido vacunas para esta pandemia que nos está también golpeando muy fuerte en diferentes terrenos. Más allá entonces de confiar en las cosas, de confiar por ejemplo en el dinero para suplir una necesidad, o más allá de un medicamento o de un médico, Dios mismo. Yo no digo que se tenga que evitar tomar medicamentos, pero sí sujetarnos a la voluntad de Dios, porque Él es el que da, el que permite que el medicamento funcione o que no funcione. Él
es, y hay que irnos alejando de esa visión en la que señala que todo es por espíritus malignos, toda enfermedad es espiritual, porque no sabemos el origen de las enfermedades. Y bueno, si tenemos, por ejemplo, como dicen algunos pastores, que el coronavirus es un espíritu, pero pues tenemos el microorganismo, es un virus como tal. Entonces no podemos exorcizar a alguien para que se le vaya este virus de su sistema, pero sí podemos prevenirnos, podemos vacunarnos, podemos, por ejemplo, establecer las medidas de higiene. Así que pues no se trata de confiar en lo que Dios hizo para llegar a un fin, que es darle la gloria al mismo. Se trata de confiar en Dios mismo, no en las cosas, no en las personas. Obviamente Dios es una persona, pero es Dios, no es un ser humano como se le brinda la confianza al abogado para un problema, salir de la cárcel, una persona que está teniendo este tipo de situaciones. Es Dios el que dirige todo, y hay que confiar en Él, que sea nuestra roca. Hay que obedecer para que nos vaya bien. Hay gente que dice que diezmar provoca que le vaya bien uno económicamente, pero hemos visto en su palabra como hay gente que ha obedecido y ha tenido ese apoyo, más que apoyo, esas bendiciones han estado en sus vidas. Y no es una ley general, pero sí es de acuerdo a su voluntad, que el que obedece va a ser bendecido en diferentes maneras, aunque tal vez las vea malas en un inicio. Pero bueno, a final de cuentas se trata de ser obedientes y ser hacedores de su palabra. Cuando nosotros oramos a Dios, y como dice Santiago, hay que hacerlo con toda la fe de que se va a cumplir, y de acuerdo a su voluntad sujetarnos también. Si algo Dios no lo quiere cumplir, no es para hacernos daño, para afectarnos, y tal vez nos sintamos mal en ese momento, pero si algo no sucede bien en ese instante o después, quiere decir que es por algo que tiene un mejor camino, un mejor destino. Pero hay que sujetarnos y confiar en su voluntad y pedirle que nos use para hacer esa voluntad suya. Cuando estemos en los mayores peligros, hay que pedir a Dios que nos libre, pero también hay que evitar estar pecando para evitar todo tipo de maldiciones que pudieran generarnos alguna repercusión significativa en nuestras vidas, como el caso de David, que cayó de las principales veces 2, y bueno, pues tuvo consecuencias que le duraron toda su vida, como la primera del censo, donde quería demostrar su poderío militar. Y hay que recordar que Dios se lo brindó, no era de él, era para trabajar, para estar protegiendo el pueblo de Dios, no el pueblo de David. Y bueno, pues la traición que cometió con Urías para estar con su mujer, todas esas cosas desencadenaron consecuencias que le ocasionaron problemas a lo largo de su vida. No solo fue un instante, un momento, fueron cosas que tuvieron esas repercusiones y fueron algo que marcó su vida en gran medida. Así que hay que descansar en Cristo, hay que confiar en Él.
es nuestro reposo, no es el reposo de los sábados como los judíos señalan. Nosotros descansamos en Cristo todos los días, pero descansar también significa obedecer, porque como aquí dice, Dios emana de su boca fuego consumidor. No solo Dios es amor, también es fuego consumidor. Para quienes son incrédulos, impíos, para los que niegan la existencia de Dios, ese fuego consumidor les aguarda. Y lamentablemente también para quienes están llevándose por corrientes que no son bíblicas, pero les adiestran para creer que así debe ser. Y tenemos lo que hemos mencionado, hablar en lenguas, tenemos el diezmo, tenemos las iglesias emergentes, tenemos las sectas que, bueno, pues al principio decían que la Biblia estaba incompleta, y luego para convencer a más gente dijeron que siempre sí, pero que hay que agregarle anexos, como tenemos en algunos casos. Y he estado viendo, por ejemplo, gente que conozco que se encuentra en esas sectas y que le gusta estar colocando información de esos anexos como si fueran verdades bíblicas, y aquí estamos cayendo en un error. Si nosotros pensamos que la Biblia está incompleta y le agregamos anexos, como algunas sectas lo hacen, pues esto nos lleva a dudar de esa voluntad de Dios de mantener esos escritos para nosotros, que lleguen de manera completa, y agregar cosas que pues que no van de acuerdo a la palabra. Ya está escrito que de muchas maneras van a tratar de engañar a la gente. Y bueno, pues para todas esas personas para las que les gusta escuchar prosperidad, les gusta escuchar que viene algo bueno, algo nuevo, algo excelente, que van a convencer naciones, etcétera, bueno, pues el fuego consumidor les aguarda, pero no simplemente se trata de pensar que así se va a quedar, sino tenemos que ponernos en marcha para arrebatar, como dice un pastor, arrebatar del reino de las tinieblas esas almas que iban para allá. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, te damos muchas gracias por un día más de vida, por una semana más para compartir tu palabra, porque nos enseñas mucho con la lectura de tu palabra, con la reflexión, porque tú así lo has decidido, porque la salvación viene de ti, no de nosotros, y tú has decidido llamarnos, juntarnos, darnos ese entendimiento de tu palabra. Nosotros no hemos hecho nada para recibir tal misericordia, y no la merecemos, pero aquí estamos porque tú lo has decidido así. Muchas gracias por permitirnos conocerte, permitir analizar tu palabra, por irnos rescatando poco a poco de esas dificultades que hemos tenido, laborales, de salud, de diferentes situaciones familiares, porque de acuerdo a tu voluntad, si tú lo quieres, a veces es rápido, a veces es lento, a veces no es, porque algo mejor está aguardando. Pero en este caso personal y de personas que conozco también, ha sido lento el avance, pero nos has rescatado, y nos has rescatado de muchas cosas malignas. Te agradezco por todo, y que pongamos en marcha, en práctica tu palabra, y no solo para nuestras vidas, sino para transmitirla, para que la aprendan las personas que tienen un corazón enseñable. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a
Santiago capítulo 1. Lo que puedo destacar del libro de Santiago, la carta de Santiago, perdón, es que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, tiene esta carta que emite, tiene muchas cosas en varios temas, no solo se enfoca cada capítulo a uno, y hay más libros y cartas que tienen estas características, pero destacando Santiago, que lo vamos a revisar en este día, este es uno de ellos. No solo por capítulo habla de una o dos cosas, habla de varias diferentes, y esto nos puede instruir en diferentes áreas de la vida dependiendo de la situación que estemos presentando o lo que necesitemos aprender. Hay que recordar que lo que leamos en la palabra es para nosotros. Lo que en las prédicas, en la enseñanza, en las clases de la palabra estemos aprendiendo, no se trata de decir que a alguien más le hace falta, se trata de aplicarlo nosotros. No es para nadie más, sino para el que escucha y para el que lo quiere llevar en práctica, si Dios así lo ha permitido, porque Él sabe quiénes sí y quiénes no le van a seguir al final de todo esto. Entonces dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pruebas de todo tipo. Dios nos va a sujetar a diferentes pruebas. Es mentira que una persona cristiana va a vivir en un campo de rosas, que nunca se va a enfermar, que siempre va a estar bien en todos los terrenos, en el dinero, en la salud, en el terreno afectivo. Es totalmente falso. También tenemos que padecer, pero es para aprender, para generar paciencia. No se trata, se imaginan todo el tiempo, si todo el tiempo viviéramos cosas bonitas, ¿dónde estaría el aprendizaje? ¿Dónde estaría ese tipo de cualidades que Dios está generando en nosotros a través de estas pruebas? Muchas veces también las pruebas son por lo mismo, para probar a dónde estamos yendo en caso de que estemos padeciendo algo. Porque si nosotros tenemos una prueba, por ejemplo, económica, alguien que tiene problemas o es despedido de su trabajo, y nosotros, como buenos cristianos, entre comillas, vamos a robar cosas o a vender algo ilegal, pues entonces esto empieza a dar detalle de que en realidad no somos cristianos, no somos hijos de Dios, no hemos nacido de nuevo. Muchas veces las pruebas son para reforzarnos y para que nos estemos más cerca de Él, más cerca de Dios, para orar con más fervor, para estar recurriendo a su palabra. No se trata simplemente de que Dios decide que nos pase algo porque sí, también se trata de reforzar esa fe, de alimentarla, de que siga creciendo, y hasta de saber si somos hijos de Dios o no lo somos. Pero sobre todo aquí nos está mencionando paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí vamos con lo mismo. La paciencia es una cualidad clave, y pues esto
da pie a tener siempre la mayor entereza en los momentos de prueba, siempre y cuando estemos apegados a Dios y no nos desviemos a nada del mundo en ese momento, nada de alcohol, nada de fornicación, nada de adulterio, nada de cosas ilegales. Entonces, todo esto es parte de la misma prueba. 5. Y si alguno de vosotros tiene paciencia de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Hay que tener fe. Hay que tener fe no solo de que vamos a recibir lo que Dios nos pida, y hay que hacerlo correctamente también. No vamos a pedir cosas antibíblicas o que sean derroches, y lo vamos a ver más adelante también. Pero se trata en este caso de trabajar la fe, de pulirla, de hacer las cosas siempre confiando en que Dios va a dar lo mejor, va a brindarlo. Y recuerden, y vuelvo a repetir, que Dios va a dar lo mejor, aunque nosotros no sepamos qué es lo mejor o pensemos que está muy mal eso. Muchas veces, por ejemplo, si pensamos que Dios nos dé un auto, por ejemplo, y somos personas que tenemos que seguir orando para que Dios controle nuestras emociones, o que somos descuidados y podemos estar con tendencia a chocar, por ejemplo, porque no nos fijamos a los lados o atrás, o podemos incluso hasta hacerle daño a alguna persona por ser descuidados. Entonces Dios en su voluntad puede considerar eso y hasta nos esté salvando la vida, o nos esté salvando de algún delito, por ejemplo, que podamos sin querer hacerle daño a una persona con el carro porque no nos fijamos que estaba cerca, y entonces podemos incluso aparar hasta prisión. Pero si Dios considera que lo más adecuado es no tener un auto, entonces no va a permitir que se presente esa oportunidad. Por eso siempre hay que estar orando por sabiduría y orando para entender su voluntad y los tiempos que Dios ha delimitado para las cosas, y su voluntad, claro, porque hay muchas veces que si no se da a la primera y Dios quiere probar nuestra paciencia, seguir orando, seguir esforzándonos, como dicen, mientras se está orando también hay que estar echándole ganas en la parte física. No se trata de pedir que Dios nos ayude, por ejemplo, con un examen, pero no estudiarlo, no estudiar para ese examen, sino más bien estar orando, pero también reforzar esa parte en el estudio, en el trabajo arduo, porque a Dios también le agradan las personas que son trabajadoras. El perezoso, por lo tanto, no es agradable a Dios, y lo tenemos también, por ejemplo, en Proverbios, muchas cosas que el perezoso tiene, pues incluso miedo, y hace referencia en una parte a que el perezoso inventa peligros en la calle para no salir a trabajar, por ejemplo. Así que, bueno, pues hay que evitar todo eso y pedirle a Dios que nos dé sabiduría a través de su palabra, entender su voluntad y entender sus tiempos también.
8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy importante aquí, y como dijo Cristo mismo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, refiriéndose a camello, una cuerda gruesa que tenía ese nombre, no se refiere al animal. Y recuerden, esto está muy mal contextualizado, o la gente difunde cosas distintas y se puede malinterpretar el mensaje. Entonces se trata de una cuerda gruesa. Es más fácil que entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y tenemos gente rica y nosotros podemos conocer familiares, amigos, gente famosa en la tele. Pues en primera, la mayoría de ellos no confía en Dios, no ha nacido de nuevo, son hijos del diablo. El diablo les ha brindado todas estas riquezas a voluntad de Dios, claro que sí. Y bueno, pues son la prueba del pecado, como dicen también, que no son corregidos e incluso tienen beneficios por hacer el mal. Y hay mucha gente que los quiere imitar y bueno, pues no tiene esos beneficios y sin embargo también se condena. Necesitamos entender esa parte. Muchos ricos confían en sus riquezas, muchos ricos tienen pues se sienten inmortales, se sienten inmunes, bueno, tienen diferentes tipos de creencias, pero sienten que el dinero los protege o lo que puedan comprar con eso. Pero ¿por qué será que muchas veces no pueden dormir? Por ejemplo, tienen que estar rodeados de mucha gente protegiéndolos y tal vez ni aún así. Una persona que está con Cristo, aunque esté en un lugar muy expuesto, hay gente que vive, por ejemplo, casi en la calle, pero sin embargo está con Cristo, ha nacido de nuevo y se duermen con toda confianza de que todo va a estar bien y que si algo no está bien es porque Dios lo ha querido, pero es para que esté mejor todavía todo esto. 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de vida. Nosotros hay que tomar esto en cuenta, y vi una prédica muy interesante en la mañana que decía que incluso los que van a ir al reino de los cielos después de que se termine todo, en el juicio final, Dios ya sabe quién se va a ir y quién no, ya lo hemos dicho varias veces, pero también el juicio es o da detalle de todo lo que hemos hecho. Sí, somos hijos de Dios, sí vamos a ir al cielo a estar con Él, pero para alcanzar recompensas hay diferentes recompensas en la palabra, como esto que estamos leyendo, la corona de vida, y Dios ha querido que no tengamos detalle. No me imagino cómo sea una corona de vida, tal vez sea en sentido figurado, tal vez sea en simbolismo, tal vez sea algo real, pero
El juicio no es para ver quién se va al cielo o al infierno, porque eso ya lo sabe Dios, sino para dar detalle o dar cuenta de esas recompensas que se van a tener en el reino de los cielos. No obstante, también a quienes van a ir al infierno se les van a dar cuenta igual de las cosas malas que han realizado. Todo esto para condenación, pero quienes son hijos de Dios no van a ser condenados de repente porque hayan tenido, por ejemplo, más malas acciones que buenas. Simplemente es para ese premio, para saber qué tipo de premios se pueden brindar o Dios va a brindar dependiendo de qué es lo que hicimos o qué no hicimos, porque también es importante no dejar de lado las buenas obras. Hay que recordar que sin buenas obras la fe puede considerarse muerta, y que no hacer las cosas también es algo dañino o incluso pecado. Hay gente, por ejemplo, que necesita ayuda en algo y podemos pasar de largo, podemos hacer que no están, podemos ignorarlos, y eso también es una acción indebida. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sabemos que el tentador no es Dios, el tentador es otro ser, y hay que evitar decir que Dios nos está tentando, porque Él no tienta ni puede ser tentado tampoco. Así que hay que evitar este tipo de visiones erróneas, de interpretaciones de quién es Dios, porque Él no hace estas cosas. Amados hermanos míos, en el 16, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está diciendo que nosotros somos nacidos de nuevo porque Él así lo ha querido. Es el nacimiento por la palabra de verdad, porque así Dios lo ha determinado, no porque nosotros queramos, ni porque nosotros quisimos acercarnos a Dios, porque nuestras fuerzas, no. Se trata de entender que es Dios el que ha querido, y que prácticamente para salvarse uno no tiene que hacer nada, porque si Dios quiere, uno va a terminar haciendo lo que deba para ir con Él. Pero Dios lo puso, Dios lo decidió, Dios dio la salvación. No la merecemos por más que hagamos cosas, y nuestras acciones no llevan a la salvación. Esto, en plática con un hermano, bueno, pues también lo pude, gracias a Dios, perfeccionar profundizar mejor esta palabra, que no es por nosotros, no tenemos que hacer nada, porque Dios nos va a dirigir a hacer todo porque Él así lo quiere y es su voluntad. 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra por justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y recordando, bueno, pues nuevamente, si Dios
lo permite, nos va a dirigir a Él a través de su palabra, a través de la locura de la predicación, para estar cerca de Él en el momento que así lo decida. Pero sí tenemos que rechazar esas cuestiones. Hay que saber escuchar, hay que tardar en hablar en el sentido de que no tenemos que estar emitiendo juicios antes de haber escuchado, no tenemos que estar peleando antes de que alguien termine de hablar porque tal vez no sea su intención. Hay veces que nos dicen, por ejemplo, una buena noticia y una mala. Preferimos escuchar la mala primero, pero antes de que terminen de decir la mala ya nos estamos enojando y podemos hacer muchos problemas. Y ya ni dejamos que nos digan la buena noticia. Todo eso hay que evitarlo porque podemos dejar a un lado muchos problemas por estas situaciones. Hay que ser pacientes, y para esto también es la prueba, como dice en su palabra y lo acabamos de leer. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay gente que nada más escucha su palabra, se convence, y tenemos aquí la metáfora del sembrador, o la parábola del sembrador, de Cristo, donde en una parte, cae en un lugar que no es propicio para el crecimiento, la semilla, y de alguna manera no crece o es arrancada, y entonces esto nos lleva a hacer lo mismo. Tenemos gente que le dan las prédicas, que se va bien tranquila, bien feliz, pero no sigue profundizando y regresa a hacer lo mismo, y obviamente esto le causa el mismo desgaste que tenía cuando estaba antes de que se congregara o de que escuchara esa palabra. Aquí entonces pues es lo que tenemos. Muchas veces las personas piensan que solamente con escuchar, que a manera de palabras mágicas, simplemente con decir un versículo, vamos a ver la bendición en nuestra vida. Sí, es la palabra la que lleva a la fe, también el oír la palabra de Dios como tal, y nos está refiriendo a oír porque quien tiene, aunque sea un poco de interés en la palabra, la va a leer, pero hay gente que no tiene interés y pues aunque la escuche, y mucho menos hablemos de que la lea por sí misma. Así que hay que tomar esto muy en cuenta. No se trata de ser oidores, sino también hacer la palabra de Dios de acuerdo a lo que Él está solicitando que realicemos. Porque muchas veces, como dije, nos aprendemos la palabra, pero si no la ponemos en práctica, simplemente se nos olvida hasta su significado y seguimos en lo mismo. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí pues está diciendo que hay que materializar esas acciones, no solo quedarnos en oírlas. Y en el siguiente versículo, por más religioso que sea alguien,
Si su lengua no es refrenada, entonces esa religión no es válida como tal. Ahí podemos dominar, como dice después, como especie humana, a todas las demás especies que conocemos, todas las especies descubiertas, podemos dominarlas, pero la lengua no, porque algo muy pequeño puede llevar también al resto de una persona, como un timón pequeño lleva a un gran barco, por ejemplo. 27. Ya para terminar, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, dejar a un lado esas cosas que realiza el mundo, y como dije, fornicación, como dije, esos delitos, los pecados, por ejemplo, de decir malas palabras, robar, destruir. Hay que evitar todo eso, y tenemos que visitar a quienes lo requieran, no solo para apoyarles, para atenderles, sino también para leer la palabra de Dios y, como dije, llevarnos a arrebatarle el reino de las tinieblas, esas almas, de acuerdo a la voluntad de Dios, que iban hacia allá probablemente. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, muchas gracias por esta palabra, por todos estos versículos que tienen información muy relevante de cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos estar enfocados a ti, a tu palabra, cómo debemos estar siempre nosotros para presentarnos en santidad. Te damos muchas gracias por toda esta palabra, y como también lo señala, no nos quedemos en escucharla, no nos quedemos en leerla, sino también en practicarla, en llevarla a cabo, en escribirla, Padre. Escríbela en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos guíes a través de la misma para tu presencia en el momento que tú decidas. Trabaja en todas las personas que se sienten cansadas, que descansen en ti, Cristo, que descansen todas las personas que sientan ese cansancio. Y te ruego, Padre, que bendigas los trabajos, la cuestión económica, la salud, la tranquilidad y la paz de las personas, y esa comunión contigo que muchos estamos día a día formando. Pero primeramente, que se acerquen a ti, que te busquen antes de todo esto, que te busquen para que te den gloria y honra, porque de nada sirve que alguien que no te conoce sea sanado, porque no va a darte la alabanza y la adoración a ti, y se la va a dar a un doctor, a una medicina, a sí mismo, pero no va a ser a ti. Entonces, que te conozcan, y que luego, de acuerdo a tu voluntad, te ruego que obres en ellos, en sus vidas. Toca los corazones de nuestros seres queridos, también de las personas que conocemos, e incluso de las que no conocemos, de esas personas que son viles, que son impías, que nos hacen daño, o que le hacen daño a alguien más. Toca sus corazones y haz de ellos y de nosotros un testimonio fuerte y sólido. Gracias, Padre, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.